El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 6. La batalla por Middenheim, parte 1. Archaón, el elegido, el rey de tres ojos, estaba en marcha. Tras su paso llegaban 1.000.000 de espadas y más, y sobre él estaban los ojos de sus dioses ascendentes. Cuando la poderosa flota de buques de Archaón tomó tierra en el estrecho de Kislev, lo hicieron sin oposición, pero no sin ser observados. Pequeños ojos rojos observaban desde las sombras, ensanchándose con miedo, mientras tribu tras tribu de hombres del norte caminaba por la orilla hasta la costa. Pronto, el viejo camino de la costa de Norland estaba lleno durante millas con guerreros de yelmos astados, carruajes retumbantes, bestias rugientes y bufantes corceles enormes que pateaban. Sin embargo, los guerreros del norte inundaban la costa, una marea viviente que invadía el océano mientras el día se convertía en noche. El aire parpadeaba con brujería sobre los bosques de estandartes ondulantes, mientras las innumerables partidas de guerra se formaban alrededor de sus campeones. Varias estrellas de 8 puntas revoloteaban y chasqueaban en el viento aullante que corría por los estrechos de Kislev, mezclándose con los sigilos sangrientos de Corne y los glifos retorcidos de Zench. Por encima de ellos, una gran banda de luminiscencia enfermiza enturbiaba los cielos oscuros. Los restos de Morsliev formaban ahora un halo de color verdinegro, visible incluso de día. En la sobrenatural media luz que lanzaba, los demonios hacían cabriolas y cacareaban en la cúspide de la realidad, derramándose alrededor de los flancos del ejército del elegido en una marea alegre. Enormes monstruos salpicaban las olas y subían por la playa. Gigantes mutantes y brutos despedazadores se arrastraban hacia la línea de árboles más allá. Los troncos eran arrancados de raíz y las ramas se estrellaban a un lado mientras las monstruosas mascotas de Archaón empezaban a abrir un sendero, un corredor de 1 milla de ancho por el que la horda marcharía. Debería haber llevado semanas poner en orden un ejército tan vasto y anárquico, si pudiera ser ordenado en absoluto. Sin embargo, todos sentían la voluntad de hierro del elegido como un peso opresivo y se inclinaban ante él sin cuestionárselo. Sin embargo, aunque Archaón organizaba su ejército con una velocidad impresionante, pasaron varios días antes de que estuviera listo para marchar. En esa breve ventana de tiempo, los mensajeros Skaven de pies rápidos huyeron hacia el sur. Corrieron ante la tormenta con la advertencia de la llegada del elegido al Consejo de los 13. El debate corría entre los señores de la descomposición después de recibir la noticia.
Algunos abogaban por un ataque preventivo, tratando de enmascarar su debilidad como una muestra de fuerza. Otros sostenían que los Skaven debían huir de nuevo bajo tierra para reponer sus efectivos. Las acusaciones y las recriminaciones volaron, y el Consejo de los 13 fue paralizado por una aterrada indecisión. No fue así con los verdaderos enviados de la rata cornuda. Screech, rey alimaña, el más grande de los señores de las alimañas, demonio, habían mirado más allá del velo y sabía el verdadero poder de los dioses del caos. Antes, el plan había sido devorar a los pueblos del mundo civilizado, logrando tal poder que los vástagos del caos se verían obligados a aceptar a los Skaven como iguales, sino como amos. Pero los planes cambian. Incluso los Skaven necesitaban tiempo para recuperar el tipo de pérdidas que habían sufrido en los últimos meses, y ese tiempo se había agotado. Ahora, dijo Rey Alimaña, los hombres rata debían arrodillarse ante el rey de las cosas del norte y ofrecerle a él y a sus dioses un trato como sirvientes. De lo contrario, todo por lo que habían luchado se perdería. Después de reunir sus fuerzas, Archaon se dirigió directamente a la fortaleza septentrional de Midheim. Su horda oscurecía el paisaje mientras marchaban, aplastando el bosque ante ellos y extendiéndose por el horizonte como una mancha sangrienta. Aldeas y pueblos fueron barridos a un lado, con columnas de refugiados huyendo ante la marea de acorazados hombres del norte que engullían sus hogares. Cabalgando con sus espadas del caos en el corazón de la horda, Archaon condujo a sus seguidores a un paso castigador. Había esperado tanto tiempo para caminar por este sendero. Ahora, por fin, la oportunidad de humillar a los cobardes y mentirosos del Imperio estaba cerca, y Archaon estaba ansioso por ocuparse de sus asuntos. Aquellas bandas de soldados imperiales que se detuvieron ante la horda fueron terminantemente asesinados con despreciativa facilidad. La llama de su desafío se apagó como velas ante un huracán, mientras sus cuerpos eran aplastados contra el suelo por millones de pies que marchaban. La propia naturaleza se rebelaba ante la llegada de este ejército de aniquilación. Un enorme frente tormentoso de rayos y nubes cargadas de magia rodaba hacia el sur por encima del ejército, oscureciendo los cielos. Mientras esta sombra avanzaba por la tierra, aves y bestias huían ante ella con terror. Los chirriantes ciclones de magia salvaje y chisporroteantes lluvias de granizo eran los presagios de la llegada de Archaon, con su toque deformando el orden natural en nuevas formas monstruosas. Llevado al sur en los aullantes vientos, el sonido de los tambores y el estruendo de los cuernos de bronce se podía escuchar durante muchos kilómetros. Así fue como los enviados de los dominios Skaven tuvieron pocas dificultades para localizar al elegido, llegando hasta él una noche mientras su ejército montaba su campamento. Solo 3 seres constituían la pequeña delegación: un vidente gris, su pesada guardaespaldas rata ogro y algo más grande.
traer una guardia de honor podría haber sido interpretado como una ofensa, y ninguna cantidad de alimañas sería capaz de proteger a los enviados de las consecuencias si su oferta se tomaba mal. Rey Alimaña se transportó a sí mismo y a su aliado vidente directamente a su destino, apareciendo en el mismo borde del campamento norteño del tamaño de una ciudad. El señor de las alimañas había llegado velado en la sombra, una funesta presencia que se ocultaba, no muy visible, detrás de un escudo cambiante de oscuridad. Esto dejó al vidente gris acurrucado en la enorme sombra de Destribahuesos, mientras los centinelas del norte gritaban sus desafíos. Sin embargo, la amenaza de la presencia del señor de las alimañas era suficiente para intimidar a los hombres del norte, impidiéndoles simplemente matar a los extraños intrusos según estuvieran a mano. Esto, a su vez, permitió a Tanquol reunir su resolución y exigió en tonos estridentes que lo llevaran ante Archaón. De todos modos, mientras corría por el campamento norteño con Destripahuesos andando pesadamente tras su paso, Tanquol apenas podía contener su trémulo temor. Solo la presencia reconfortante de Rey Alimaña impidió que el vidente gris se alejara corriendo a la seguridad mientras presenciaba un grito de horror o un frenético ritual de sacrificio tras otro. Finalmente, después de una caminata de más de una hora a través del inmenso campamento, Tanquol llegó ante Archaón. El señor del fin de los tiempos recibió a sus visitantes mientras se sentaba a horcajadas sobre Dorgar, observando imperiosamente desde la silla mientras su montura demonio bufaba chispas y mordía con sus dentados dientes. Alrededor de él se arrodillaban sus espadas del caos, con sus filas de armaduras negras situadas cuidadosamente para enfatizar la presencia amenazadora de su amo. A un lado del elegido se encorvaba Kairos Tejedestinos, con el cayado aferrado con firmeza y las túnicas revoloteando perezosamente por una brisa que no existía. El señor del cambio de dos cabezas observó con atención cómo llegaban los enviados, vidente gris, rata ogro y el velado señor de las alimañas. Tanquol se postró ante el elegido y su séquito, con el hocico y la cola bajados deferentemente al comenzar su discurso. Relato: Mensajeros ante la muerte. Poderoso Archaón, señor rey del norte, el más honrado por los dioses, Comenzó Tanquol con su voz temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos. El vidente gris fue interrumpido por una estridente risa, un sonido terrible como vidrio quebradizo rompiéndose. Dios están delante de tu trono, elegida. Dos deberías ver, pero hay tres. Detrás del velo hay verdades que tus ojos mortales no pueden percibir. El vidente alzó el hocico y se dio cuenta de que era el demonio quien hablaba. Su bastón chocó contra el suelo, golpeando
como el de un ciego. Sin embargo, sus cabezas miraban acusadoramente a los enviados, pasando entre Tanquol y Destripahuesos, y el ser envuelto en sombras que acechaba tras su paso. El demonio pájaro de 2 cabezas gruñó una sílaba gutural. Hubo un destello abrasador y Rey Alimaña quedó al descubierto cuando su encantamiento de sombras se esfumó. El altísimo señor de las alimañas se quedó inmóvil como una estatua, mientras las cabezas del señor del cambio volvían a cacarear. Los espadas del caos ya estaban alzándose, desenvainando sus espadas ante la visión del demonio rata de muchos cuernos. ¡Quietos! Esta única palabra hizo eco desde el yelmo de Archaón, resonando como un trueno. Los espadas se detuvieron inmediatamente, congelados en su lugar por la voluntad de su señor. Durante un largo rato, Tanquol tuvo en cuenta la idea de huir. Tranquilamente, Rey Alimaña se colocó junto a Tanquol. Entonces, para el asombro de todos, excepto quizás el propio Archaón, el señor de las alimañas se dejó caer sobre una rodilla, depositando su espadón de la condenación en el suelo delante de él. Continúa, pequeño vidente, entonó Rey Alimaña con la cabeza cuidadosamente arqueada. Temblando de terror y desesperadamente ansioso de piedra bruja, Tanquol se aclaró la garganta. Poderoso Archaón, señor Rey del Norte. A la manera Skaven, Tanquol habló mucho y dijo poco. Sin embargo, la abierta deferencia del señor de las alimañas hizo mucho para darle sinceridad a la oferta de lealtad del vidente gris. Archaón escuchó en silencio, aunque Tanquol era interrumpido repetidamente por Kairos Tegedestinos. Las preguntas del demonio eran a veces certeras, a veces extrañas. En un momento, el demonio emplumado preguntaba qué fuerza podían aportar los Skaven a la causa del caos. En el siguiente preguntaba qué palabras se había inscrito en las armas favoritas de Quick, el coleccionista de cabezas. Tanquol respondió a cada pregunta con una astuta mezcla de medias verdades y conjeturas. Finalmente, el demonio se quedó en silencio, con su mirada gemela inescrutable. Finalmente, cuando la pálida luz del amanecer atravesó la oscuridad, Archaón se movió. Imperiosamente, el elegido aceptó la oferta de lealtad. El imperio subterráneo estaría autorizado a servir. Después de todo, eran verdaderos hijos del caos, como lo eran los hombres bestia de las zonas salvajes, y sus talentos particulares serían útiles en los días venideros. Con los negocios de la noche tratados, el elegido ordenó a su ejército que se preparara para marchar. Tanquol, mientras tanto, fue encargado de llevar la noticia de la nueva alianza al Consejo de los 13. Con Rey Alimaña a su espalda, esta era una tarea que Tanquol disfrutaba abiertamente. Después de todo, por lo que sabía, el asiento de Lord Crystilisk en el Consejo todavía estaba desocupado.
parecía justo que, como salvador virtual de toda su raza, Tanquil finalmente asumiera esa posición. Sí, reflexionó mientras se preparaba para partir. Ya era hora de que su brillantez finalmente tuviera el reconocimiento que merecía. Mientras el señor de las alimañas, el vidente y la rata ogro saltaban a los canales sombríos del éter, la voluntad de Archaon impulsó a sus seguidores una vez más. Middenheim estaba por delante. Las torres más altas de la ciudad se perfilaban contra el horizonte. Pronto esas torres serían derribadas. Archaon juró a sus dioses que sería así. Mucho antes de que la horda de Archaon comenzara su marcha hacia Middenheim, el imperio y sus estados satélites estaban en llamas. Como el pergamino lanzado al fuego de un hogar, los reinos de los hombres se ennegrecían y convertían en ceniza. En el oeste, en las ruinas devastadas por la peste de Marienburgo, se arrastraban los gusanos y la putrefacción. El puerto de la ciudad, que antes era bullicioso, se ahogaba con cascos ennegrecidos. Al sur, Null era poco más que un enorme pozo, rodeado de ruinas roídas por ratas. Talabheim, que alguna vez fue una poderosa fortaleza cráter, era una cáscara apestosa. Su destino era tan horrible que incluso los ejércitos invasores que vagaban por las zonas salvajes evitaban sus ruinas empapadas de pus. Lo peor de todo, la cáscara del una vez orgulloso Altdorf, capital del imperio, había caído por fin. Valten había llegado a Altdorf pocos días antes de la caída de la ciudad. En los años desde que Luthor Hus lo había proclamado el heraldo mortal de Sigmar, el joven herrero había crecido en su manto de poder. La juventud callada se había acabado, reemplazada por un guerrero barbudo y preocupado en cuyos ojos ardía la luz de la creencia absoluta. A su espalda había un ejército de chusma, de soldados refugiados, guerreros desposeídos y flagelantes aulladores reunidos en medio de los incendios de media docena de provincias. Muchos tenían la mirada perdida de cansancio y de traumas más allá de la cuenta. Sin embargo, se habían abierto camino entre las hordas de Skaven que asediaban Altdorf, con el elemento sorpresa permitiéndoles atravesar las desorganizadas hordas. La fe sigmarita de Valden y sus hombres se fortalecía en estos tiempos oscuros y se redobló en su intensidad al presenciar a su emperador. Valten se arrodilló ante su señor y amo. Galmaraz golpeó la cabeza contra los adoquines que tenía delante. Sin duda, dijo el heraldo del emperador, aquí estaba Sigmar de nuevo para salvar a su pueblo. A pesar de la llegada de las fuerzas de Valten, estaba claro que Altdorf no podía aguantar más. En verdad, la ciudad había estado muriendo desde la invasión de los Glotkin. Cuando los Skaven se alzaron, una poderosa horda de hombres rata había rodeado la capital del imperio. Cientos de miles de Skaven salieron de las madrigueras subterráneas, rodeando la ciudad en un foso de cuerpos y espadas. Colocaron baterías de armas aterradoras en posición, comenzando un bombardeo esporádico de esferas de gas y rayos que habían estallado desde entonces. Sin embargo, el emperador mismo defendía Altdorf, apoyado por las potentes magias del patriarca supremo Gregor Martak
y el severo valor de Ludwig Svalhelm. Estos héroes habían liderado una defensa inspirada, que pronto vio a los comandantes Skaven retirar sus fuerzas de nuevo con miedo. Desde entonces, los hombres rata se contentaron con pelear por los botines de una victoria aún no ganada, peleando en medio de los distritos ruinosos. Esto había ganado tiempo a la gente del emperador, pero una victoria duradera había permanecido fuera de su alcance. Las reservas de comida habían disminuido. La enfermedad se había extendido sin control y el fin parecía cercano. La llegada del ejército de Valten había cambiado las cosas. Su fuerza adicional hizo posible una salida y con la vida de sus súbditos en sus manos, el emperador no tuvo más remedio que tomar la oportunidad. Sin embargo, todavía había muchos civiles en Aldorf. El emperador era reacio a arriesgar sus vidas en medio de la locura de una batalla. Fue así como Valten propuso una salida de distracción. Él y Gregor Martag conducirían una fuerza de voluntarios hacia el norte fuera de la ciudad, haciendo tanto ruido y causando la mayor cantidad de destrucción posible. Una vez que este ataque hubiera traído la atención de los Skaven, el emperador y todos los que siguieran irían al sur. Se aprovecharían del caos para escaparse. Era una medida de cuán oscuros se habían vuelto los tiempos, que el emperador ni siquiera discutió esta peligrosa estratagema, aunque el riesgo para la fuerza de distracción era terrible. La única concesión que había exigido era el juramento de Valten y Martag de que harían todo lo posible por liberarse del enemigo y volver a reunirse con su columna al norte de Kemperbad. Con sus planes establecidos, los comandantes del imperio organizaron sus fuerzas y se prepararon para la batalla. La fuga fue mejor de lo que Valten y el emperador podían haber esperado. Las líneas Skaven al norte de la ciudad ya estaban en anarquía, atrapados en las moribundas etapas de una sangrienta batalla intestina. Valten, Martag y su ejército voluntario se arrojaron en medio de los Skaven que luchaban con los tambores tronando y las espadas balanceándose. Las hordas de hombres rata hicieron todo lo posible para separarse de las líneas de los otros, volviéndose frenéticamente para afrontar esta nueva amenaza. Sin embargo, ya cansados de luchar, las líneas Skaven se derrumbaron en un pánico salvaje y se dispersaron ante el ejército del imperio. Valten llevó a sus seguidores a la libertad, con Martag conjurando aullantes espíritus de la naturaleza y gritonas tormentas de cuervos para barrer a los chirriantes hombres rata que quedaban en su camino. A medida que los sonidos de la batalla se intensificaban hacia el norte, el emperador y Garra de Muerte habían conducido un grupo blindado de caballería al sur. Cabalgando pesadamente con sus estandartes ondeando en la brisa, la Reiksguard, los caballeros del Grifo y los últimos de sus orgullosos aliados bretonianos abrieron un camino hacia la libertad a través de las desgarradas líneas de asedio. Detrás de ellos llegaban los grandes espaderos de la guardia personal del emperador y las últimas y orgullosas tropas estatales de Aldorf, reuniendo en medio de ellos una gran columna de harapientos refugiados.
Con todos los ojos Skaven volteados hacia la fuga de Valten y Martak al norte, los seguidores del emperador escaparon de su ciudad moribunda, dejando las ruinas de Altdorf ardiendo tras ellos. Su camino los conduciría al sur, pasando a través del fuego y de los enemigos hasta un eventual refugio en la fortaleza de Aberheim. Mientras tanto, sin embargo, Valten y Martak enfrentaron un dilema. Aunque habían salido del sitiado Altdorf, todavía estaban acosados por enemigos. Los hombres bestia y los Skaven vagaban por los bosques a miles, con bandas de ellos cayendo sobre la harapienta fuerza del Imperio todos los días. El martillo de Valten y las magias de Martak se mantuvieron ocupados en una sangrienta escaramuza tras otra. Cada intento de avanzar hacia el sur solo llevaba al ejército más al norte y al oeste. Sus enemigos los hostigaban hasta que cualquier plan de regresar a la columna en marcha del emperador se volvió imposible. Peor aún, los seguidores de Valten no podían permanecer en la espesura indefinidamente. Sus bajas se iban amontonando lentamente y había poco forraje en la tierra desolada por la guerra en la que el Imperio se había convertido. Fue Gregor Martak quien dio una respuesta. Antes de que se pusiera el manto de patriarca supremo, Martak, un mago ámbar de gran poder, tenía muchos familiares dispersos por las zonas salvajes. Uno de estos, un encorvado cuerpo negro, le había traído la noticia de que la ciudad de Middenheim todavía resistía bajo la mirada vigilante de Ulrich. Martak era un midenlandés de nacimiento, y la noticia de que su ciudad natal todavía se mantenía fuerte despertó su deseo de unirse a su defensa. Así, Valten y Martak resolvieron presionar hacia el norte, bordeando las colinas aullantes y llegando desde allí a Middenheim desde el sur. Después de todo, confiar su fuerza a las murallas de Middenheim era seguramente preferible a desperdiciarla en los bosques. Fueron largas semanas más tarde cuando las fuerzas de Valten y Martak llegaron a Middenheim. Habían librado muchas amargas batallas en el camino y habían sufrido muchas pérdidas. Sin embargo, con cada guarnición de aldea o milicia que salvaban, el ejército había crecido. Así fue como Valten y Martak llegaron por fin con una considerable fuerza a sus espaldas, a la vista de Middenheim. La ciudad del Lobo Blanco estaba construida sobre una altísima montaña plana en su coronación que los hombres habían nombrado Fauschlag o Ulrichsberg. Se alzaba por encima de los salvajes bosques del Dracwald como una isla en medio de un océano, con sus murallas enanas casi inexpugnables por todos menos el enemigo más decidido. 4 poderosos viaductos se extendían desde el suelo del bosque hasta la cumbre de la montaña, con anchas calzadas que se unían a las murallas de las puertas fortificadas del norte, sur, este y oeste. La Fauschlag estaba plagada de túneles antiguos, presentando quizá la única debilidad real de la ciudad. Sin embargo, estos estaban plagados de monstruos y eran laberínticos y peligrosos en extremo.
En sus tramos más altos, los túneles también estaban custodiados por determinados soldados de Middenheim, constantemente vigilantes ante cualquier amenaza desde abajo. Eran estas defensas las que habían mantenido a los Skaven a raya durante largos meses. Miles de hombres rata rodeaban la ciudad. Sus líneas de trincheras en zigzag y sus campamentos enterrados estaban llenos con la suciedad y los detritos de una larga ocupación. Los 4 viaductos tenían cráteres y marcas de quemaduras, evidencia de los repetidos intentos de los hombres rata de conquistar Middenheim. El Dracwald había sido derribado y quemado durante casi 1 milla en todas las direcciones, mientras el ejército sediente usaba la madera para construir torres de asedio o como combustible para sus motores infernales. Sin embargo, no habían puesto un pie en los límites de la ciudad. Así que cuando el ejército de Balten surgió del borde desigual del Dracwald, se encontró a un enemigo desalentado y apagado que bloqueaba su camino. Aprovechando el elemento sorpresa, Balten lideró a sus seguidores en una carga en línea recta contra las líneas traseras Skaven. Sus hombres dispersaron al enemigo de inmediato, derribando varias de sus raquíticas torres de armas en proceso. Sin embargo, mientras Balten y Martak llevaban a sus seguidores más profundamente dentro del campamento Skaven, este empezó a cobrar vida a su alrededor, enfureciéndose como una enorme bestia herida. Los Skaven reunieron sus fuerzas, con gritones jefes, conduciendo grandes masas de soldados de infantería en la batalla. Las amerratadoras castañearon, los morteros de viento envenenado sonaron con ruidos sordos mientras los Skaven dirigían un constante aluvión que se intensificaba contra sus atacantes. El ejército de Balten empezó a perder impulso, quedando sumido en medio de las hordas del enemigo. Durante varios minutos parecía que la marcha hacia Middenheim no sería más que una larga caminata hacia el hacha del verdugo. De repente, los cuernos resonaron desde lo alto de la Fauchlag, su sonido como el lamento triste de los lobos. La gran puerta del puente levadizo del viaducto oriental de Middenheim se abrió de par en par y desde sus profundidades llegaron una gran cantidad de caballeros. Con las voces alzadas en gritos de guerra, los caballeros del Lobo Blanco vociferaron por el viaducto. Boris Todbringer, el conde lector de Middenheim, cabalgaba a toda velocidad a la cabeza. Los caballeros golpearon las líneas Skaven como un ariete de color rojo y plata, con los martillos balanceándose mientras despejaban un camino hacia Balten y sus seguidores en apuros. Fue Todbringer quien llegó primero a los recién llegados. Bramó el saludo de un guerrero mientras se abría paso a través de una última fila de alimañas y apretaba los guanteletes con Balten en el corazón de la batalla. Una gran alegría se alzó en esta reunión de líderes, y el reunido ejército del Imperio avanzó con los caballeros del Lobo Blanco
girando para cargar de vuelta por el corredor que habían abierto en las líneas enemigas. Los Skaven cayeron en desorden ante su furia, y con una oleada final, Valten, Martak y sus seguidores pasaron a través hacia la ciudad del Lobo Blanco. La ironía de haber entrado en una segunda ciudad sitiada en tantos meses no pasó desapercibida para Valten. El victorioso héroe de Sigmar rió en voz alta con alegría mientras su caballo lo llevaba por el viaducto hacia una seguridad duramente ganada. Los seguidores de Valten fueron recibidos con los brazos abiertos por la gente de Middenheim. Las alabanzas se alzaron y las banderas ondearon mientras marchaban a través del puente levadizo del este hacia la ciudad. Los tambores resonaban y los cuernos sonaban. Los cascos chocaban sobre los adoquines y los cuernos de lobo de Ulrichsberg aullaban una vez más cuando el ejército se abría paso por Middenheim. Entre las multitudes que se agolpaban por las calles había unos cuantos ancianos que murmuraban imprecaciones sobre los recién llegados y sobre sus barbas, pero sus corazones no lo decían en serio. En estos días terribles, todos los hombres eran hermanos en la lucha contra la oscuridad, y cualquier desconfianza que alguna vez pudo haber existido entre ulricanos y sigmaritas fue puesta a un lado. Los recién llegados descubrieron que Middenheim se mantenía notablemente bien. Sus impolutas calles y comidas calientes eran un contraste bienvenido con las dificultades de los últimos días de Aldorf. La población y sus guardianes estaban sombríos ciertamente, ya que no eran ciegos a la difícil situación del imperio. Osadas bandas de milicianos y cazadores habían estado saliendo durante meses, deslizándose por la oscuridad de la noche para traspasar las líneas Skaven. Aquellos que regresaron habían traído noticias oscuras. Sin embargo, el pueblo seguía estando desafiante, protegido de la peste y del hambre por su aislamiento y por sus bien abastecidas despensas. Los sacerdotes de Ulrich se movían entre el pueblo con palabras de consuelo y fuerza, recordándoles que mientras la llama de Ulrich todavía ardiera, la ciudad del Lobo Blanco nunca caería. Los seguidores de Valten vieron algo en este enclave superviviente del imperio. Middenheim sería un lugar para resistir contra la oscuridad, una semilla de esperanza de la cual las cosas más grandes podrían crecer. A pesar de todas las dificultades que habían sufrido, Boris Todbringer permitió a Valtem y Martak solo un breve descanso antes de exigir su presencia en un consejo de guerra, mantenido en una cámara resonante dentro del templo de Ulrich. Al llegar, Valten y Martak descubrieron que el vasto espacio solo acogía a un pequeño grupo de cansados e incómodos oficiales de Middenheim, sentados alrededor de una enorme mesa de piedra. Paseando alrededor de la mesa, todavía ceñido en la coraza salpicada de sangre que había usado durante su salida unas horas antes, estaba Boris Todbringer. En el momento en que Valten y Martak se sentaron, el conde elector se lanzó a una diatriba inmediata. Relato: venganza como guía.
Caballeros, ha llegado el momento de abordar la cuestión de Kazrak el Tuerto. El anuncio de Graf Todbringer provocó unas incómodas evasivas y varios murmullos oscuros de sus hombres. Gregor Martak frunció el ceño ante esta reacción. Su inquietud se profundizó al darse cuenta de que Todbringer parecía no ser consciente de la disidencia de sus hombres. El Graf se paseaba alrededor de la mesa, con una luz salvaje en el ojo y una tensa y febril forma en sus movimientos. Todos sabéis, continuó Todbringer, que Kazrak es el más astuto de todos sus parientes, pero conozco su maldad mejor que nadie. He sido enemigo de Kazrak durante muchos años, tal como él ha sido el mío. Os digo que es el tuerto el culpable de estos tiempos difíciles. Tras esto, Martak se movió para hablar. Graf Todbringer, con el debido respeto, tienes que saber que es Alchaón, no Skarrak, el culpable de este desastre. Él y esos malditos Skaven. Martak no prosiguió más antes de que el guantelete de Todbringer se estrellara contra la mesa. El ruidoso golpe llevó al mago a callar. El rey de tres ojos languidece en el norte, pero los enemigos están a nuestras puertas, Gritó Todbringer enojado. en cuanto a sus hombres rata, que son sino una nueva forma retorcida de hombre bestia. Hablabais de los terrores de los cuentos infantiles, mientras que yo veo el verdadero enemigo más claro que ninguno. Cada semana mis cazadores traen noticias de hombres bestias saqueando como nunca antes. He estado atrapado en esta roca durante demasiado tiempo, obligado por el deber a detener mi mano. Pero ya no. Valden había permanecido en silencio durante el estallido del conde, con su expresión como una roca e ilegible. Todbringer ahora se acercó a él, apuntando con un dedo hacia su pecho. Tú, heraldo de Sigmar, ahora llevarás mi carga y me liberarás para hacer lo que debo hacer. Me iré antes de la primera luz del alba y volveré solo una vez tenga la cabeza cortada de Kazrak empalada sobre mi estandarte. En mi lugar nombro a Valden como castellano de Midenheim. La ciudad es tuya para defenderla como mejor te parezca. Con eso, Todbringer salió de la habitación, sordo ante el tumulto de conmoción e indignado que dejaba detrás de él. Fiel a su palabra, Todbringer partió antes de la primera luz de la mañana siguiente. Gregor Martak observó desde lo alto de las murallas orientales cómo los caballeros del Lobo Blanco volvían a bajar por el viaducto oriental. Cabalgaron con fuerza, aullando a medida que avanzaban y cayendo como un golpe de martillo sobre la sección de las líneas Skaven debilitada por los combates de la víspera. Los hombres rata se dispersaron ante ellos, recordando muy bien el castigo que habían sufrido a manos de estos feroces jinetes.
Antes de que los Skaven pudieran reunir refuerzos, una pequeña parte se separó de la carga de Middenheim. El Graf con 3 veintenas de cazadores y caballeros que cabalgaban a toda velocidad hacia los aleros distantes del Dracwall. Mientras las distantes figuras de Todbringer y su séquito se desvanecían en la oscuridad de la línea de árboles, los restantes caballeros del Lobo Blanco volvieron de nuevo a la ciudad una vez más. Era una bendición, supuso el patriarca supremo Martak, que Todbringer hubiera tomado solo una pequeña fuerza con él. Aunque cada uno de ellos era un soldado de élite y se le echaría en falta en las murallas de la ciudad. Con el corazón apesadumbrado, Martak volvió de las almenas cuando la primera luz del amanecer se deslizó a través del bosque. Él y Valten tenían una ciudad llena de gente asustada y dignatarios indignados de la que hacerse cargo, ya que la partida repentina de Todbringer había sido un choque para todos. Middenheim era una ciudad de complejidades únicas, desde sus extensas redes de túneles hasta las numerosas compañías de soldados refugiados que necesitaban integrarse en su ejército permanente. Los 2 forasteros tenían muchos nombres que aprender y mucho con lo que familiarizarse si iban a defender la ciudad cuya custodia habían heredado. Nada de esto le importaba a Todbringer. Bajo las ramas del Dracwall, con un corcel bajo él y sus soldados a su espalda, el Elector se sentía vivo por primera vez en meses. Por fin era libre para perseguir el único objetivo que realmente le importaba, y pronto todos verían que había tenido razón. Kathrak era la clave de todo esto. Todbringer estaba seguro de ello. La muerte del Señor de las Bestias rompería la voluntad de las manadas de guerra, restauraría el orden del norte del imperio y cambiaría el rumbo en esta condenada guerra. Además, pensó el Graf con gusto, esa cabra ensangrentada le debía un ojo. Todbringer seguía el informe de los últimos cazadores que regresaron vivos del bosque. Aquellos hombres habían hablado de una gran agitación de hombres bestia que se dirigían hacia el este a través de la frontera de Hochland, la ciudad de las 2 llaves. Si Kathrak debía ser encontrado, entonces Todbringer no tenía dudas de que estaría allí. Así cabalgaba con esperanza y el pecho hinchado, ignorando las miradas preocupadas que sus seguidores se daban unos a otros. Dejaría que lo creyeran loco, no necesitaba ni su compasión ni su preocupación, solo su obediencia. Todbringer conocía su tarea y estaba seguro de que lo que hacía era por el bien mayor del propio imperio. Mientras el grupo de caza avanzaba, ojos llenos de odio los miraban desde las sombras, orbes fríos y oscuros que seguían su paso. La noticia pronto se extendió a través de las profundidades del Dracwall. Llevaba en el viento por alas emplumadas y magia oscura. En menos de un día, Kathrak se enteró de que su enemigo estaba en el bosque. El furioso gruñido del Señor de las Bestias era horrible de oír.
Su juego del gato y el ratón había sido agradable estos largos años, pero el mundo estaba cambiando y ahora no era el momento para los juegos. Kazrak decidió aplastar a Todbringer bajo su pezuña, poniendo fin a su largo rencor de una vez por todas. Pasaron los días y el grupo de Todbringer siguió cabalgando sin señal alguna del enemigo. El silencio calmado del bosque era sofocante, como si el Drácual contuviera su aliento con anticipación y no dejara aire para que otros respiraran. El buen humor de Todbringer fue reemplazado por frustración e impaciencia. Se volvió hosco y retraído, pegando cortes a sus hombres. Una parte pequeña, pero cada vez más insistente de su mente, le estaba susurrando que nunca debería haber dejado el cuidado de su ciudad en manos de forasteros. El bosque era enorme, murmuraba, y Kazrak podía estar en cualquier parte. Salir cabalgando para finalmente matar a la bestia había parecido una causa pura y justa, una liberación de los crecientes sentimientos de frustración y desesperanza. Ahora, días más tarde y muchas millas de profundidad en el embrujado Drácual, las certezas de Todbringer habían sido superadas por una duda que le corroía. Por lo tanto, cuando una banda de Ungor salió pisoteando la maleza justo en el camino del grupo de Todbringer, el ojo del viejo elector se ensanchó con deleite. El colmillo rúnico de Boris siseó libre de su vaina, y sordo a los gritos alarmados de su séquito, el Graf espoleó su caballo directamente contra los hombres bestia. Obligados por el deber de proteger a su señor, los hombres de Todbringer espolearon a sus propios corceles hacia adelante, persiguiéndole mientras su amo cabalgaba atronadoramente por el camino fangoso. Los Ungor se volvieron, alejándose de la desordenada carga. Algunos huyeron de nuevo a la maleza, mientras que otros rompieron a correr en una jorobada carrera, dando tumbos a lo largo de la pista. Todbringer galopó tras ellos, dando una carcajada de satisfacción cuando su colmillo rúnico silbó para cortar la cabeza de la bestia más atrasada. Ahora estaba entre los Ungor, cortando y tajando mientras su caballo se abría paso sobre las feas criaturas. Varios cuerpos retorcidos ya estaban rotos tras Todbringer, y los pocos que quedaban nunca lo superarían. Dejaría uno vivo, se dijo alegremente, uno para revelar el paradero de su amo el tuerto. Y entonces, con una terrible finalidad que sacudió al Graf de su alegría salvaje, los cuerpos de las manadas de guerra sonaron. Todbringer tiró de las riendas mientras levantaba hasta detenerse a su ensuciado caballo. Detrás de él, el Graf vio por primera vez la ruina que había forjado, la columna rota de caballeros y cazadores de ojos salvajes que ahora controlaban sus propios corceles mientras buscaban al enemigo. Se oyeron gruñidos terribles por todas partes y los cuernos de las manadas de guerra volvieron a sonar. Con la surrealidad repentina de una pesadilla, el bosque se llenó de monstruos. Llegaron corriendo, cientos de bestias retorcidas salieron de los árboles.
Todbringer supo en ese instante que había llevado a sus hombres a la muerte. La pista era estrecha, fangosa y llena de raíces apenas lo suficientemente ancha como para que 3 hombres se situaran hombro con hombro. No había espacio para formar líneas, ni cabida para que su caballería pudiera montar una carga, ni posibilidad de organizar ningún otro tipo de plan. Lo único que hubo fue una muerte rápida y horrible. Con un grito de tristeza y rabia, Todbringer empujó su corcel una vez más y cabalgó atronadoramente hacia la masa de cuerpos. Cabalgó con fuerza hacia los hombres bestias, con su colmillo rúnico cortando un brazo musculoso y peludo. El impacto de su pesado corcel aplastó a 2 enemigos más, y luego se encontró en medio de un mar de rostros gruñones, colmillos cerrados y espadas oxidadas. Todbringer cortaba a izquierda y derecha, gritando incoherentemente mientras mataba. Sin embargo, había cientos de esas cosas, tal vez miles. Oxidadas espadas con muescas subían y bajaban. La sangre manchó el barro cuando los valientes hombres fueron reducidos a carne. Todbringer maldijo cuando la hoja del hacha de un minotauro golpeó a su corcel en el cuello, casi cortando la cabeza de la pobre criatura de un golpe. Con una sacudida enfermiza, fue tirado de su caballo de montar, rodando libre mientras su caballo se movía violentamente en sus últimos estertores. Los cascos golpeaban todo alrededor. El Graf se puso de pie, desesperado por no ser pisoteado, para seguir luchando unos minutos más. Y entonces el cuerno más fuerte de todos sonó. Al oírlo, las bestias alrededor de Todbringer retrocedieron con los escudos levantados. El Graf golpeó y embistió, pero se encontró en un súbito espacio despejado. Le dolía el corazón cuando escuchaba los sonidos de los últimos de sus hombres siendo pasados por la espada, pero solo tenía ojos para la figura que salía de la línea de árboles que tenía delante. Por fin, Kazrak el tuerto estaba aquí para reclamar su vida. Todbringer escupió en el barro un escupitajo rojo por la sangre que goteaba alrededor de un diente roto. No hubo palabras entre los 2 enemigos. Su odio había durado demasiado tiempo y el deseo de matar al otro era abrumador. Una larga mirada funesta era suficiente diálogo para ambos. Con un rugiente balido, Kazrak se lanzó hacia adelante y comenzó la pelea.